Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal MCL Consultores. En estos momentos, octubre de 2017, se está discutiendo en el Congreso Nacional el proyecto del presupuesto nacional para el próximo año que presentó el gobierno y que marcará las pautas de actividad del Poder Ejecutivo a lo largo del año. Lo que intentaremos hacer en este video es analizar los supuestos económicos que se encuentran detrás del proyecto y que le dan sustento al mismo. Esta información entendemos que es de suma importancia para el proceso de planeamiento y de toma de decisiones. La primera variable macroeconómica a analizar es el nivel de actividad, es decir, el Producto Bruto Interno. La pauta presupuestaria presenta un Producto Bruto Interno del orden de los 12.300 millones de pesos, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, y tiene previsto un crecimiento del 3.5% respecto del nivel de actividad que estaría cerrando en 2017, que ya incluye un 3% respecto al año que lo precedió. ¿En qué se basa el gobierno? El gobierno se basa en que crecerá la región, se basa en que se esperan precios similares en commodities y apuesta a un gradualismo en la suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esos son los tres supuestos más duros que presenta el proyecto para poner este número de 3.5% de crecimiento de PBI. En el gráfico de la derecha podemos ver que las proyecciones del gobierno es que este nivel de crecimiento del orden de 3,5 se mantenga durante los años 2019, 2020 y 2021. La segunda variable a analizar es el consumo, y aquí se tiene que segregar lo que es consumo privado y el consumo realizado por el Estado. En el gráfico a la izquierda vemos el consumo privado en un color celeste y el consumo público o del Estado en un color anaranjado. Respecto del consumo privado, se espera que crezca durante 2018 un 3,3%, manteniendo el mismo nivel de crecimiento con el que estaría cerrando este año. Mirando hacia el futuro, se espera que el consumo se continúe creciendo a tasas cercanas a un 3%. Como pueden ver en el gráfico a la derecha, bajaría a 2,6 y después se estabilizaría en el orden del 3. Para sustentar el dato de crecimiento del consumo, el documento presentado por el gobierno muestra un aumento en el consumo de carne vacuna, de carne porcina, de lácteos y un crecimiento muy importante del orden del 25% interanual en la venta de automóviles. Al analizar el otro lado, es decir, el consumo público, la realidad es bien distinta, ya que se prevé un crecimiento para el año próximo, pero una tasa menor, de un 1,3%, significativamente menor respecto al crecimiento del 3.3% con el que se espera que se cierre este año. Las proyecciones futuras no prevén crecimiento en términos reales del consumo público en los años 2019 y 2020, planeando un pequeño pico de crecimiento del mismo para el 2021. La inversión es la siguiente variable a revisar y aquí vemos un aumento previsto de la inversión de 500.000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento interanual del 12% en términos reales, es decir, quitándole el efecto inflacionario. Esta es quizás la variable que sustenta desde atrás el modelo completo y que impulsa hacia adelante el resto de las variables o mediciones, y es quizás la inversión la que más atención recibe en el documento presentado por el gobierno. En cuanto al futuro de la inversión, el proyecto prevé que continúe creciendo, pero a tasas decrecientes, pero con una magnitud muy importante, como puede ser el 10,1%, el 8,4% y el 7,4% para 2021. A nuestro entender, estamos frente a un desafío muy grande para que el país, que de cumplirse, permitiría un fuerte crecimiento de tres variables: del nivel de actividad, del nivel de empleo y con seguridad del salario real de los trabajadores. El sector externo es sin dudas otro de los grandes desafíos del plan y sobre donde se han puesto muchas expectativas. El proyecto presupuestario prevé un 6.8% de crecimiento de las importaciones de la mano de la inversión que recién veíamos algunos slides atrás. ¿En qué se empieza a invertir? En maquinaria y tecnología que se debe importar, y también el documento prevé que hay inversiones demoradas en el pasado por burocracia o impedimentos administrativos, como por ejemplo las conocidas DEJAI. Las exportaciones, por su lado, también prevén un importante desafío, con un crecimiento del 5.6%, si tenemos en cuenta que en los últimos 2 años no ha podido perforar
la barrera del 2% de crecimiento. Según explica el proyecto del gobierno, este crecimiento se generará por un mayor volumen de exportaciones, ya que como vimos, no se esperan grandes variaciones en los precios de los commodities. La apuesta está puesta en el sector agropecuario, en una mayor producción agropecuaria y en la venta de productos con algún mayor valor agregado, como pueden ser harinas y aceites. Como puede verse en el gráfico, las proyecciones del volumen de comercio exterior son muy ambiciosas, esperando un crecimiento sostenido de las importaciones en torno al 6.5% y de las exportaciones un poco por debajo, pero promediando un número muy desafiante como es el 5.7% de crecimiento interanual durante casi 4 años hacia adelante. Como también puede verse en el gráfico de la izquierda, el modelo presentado presenta una balanza comercial negativa que está fundada en el hecho de la importación de maquinarias y tecnologías generadas a partir de este boom o de esta necesidad de inversiones en la economía. Es decir, tendríamos más importaciones, pero por una cuestión de importación de maquinaria y de inversiones. El siguiente slide está dedicado al tipo de cambio y la variación del índice de precios, dos de los datos más buscados por los analistas dentro del proyecto. Respecto al dólar, 19,3 pesos por dólar es la cotización promedio utilizada en el presupuesto y representa un poco más de un 15% de crecimiento respecto a este año, que se espera cerrar en un promedio de 16,7 pesos por dólar. Hacia adelante se espera que el valor continúe creciendo, pero a tasas decrecientes del 6% en 2019, 4% en 2020 y 3% en 2021, para aterrizarse al final de ese año en torno a los 22 pesos de promedio en el año. La inflación, por su parte, el gobierno la estima en un 24,5% para el cierre de este año y proyecta un 15,7% de punta a punta para el año 2018. Hacia el futuro, proyecta bajas muy fuertes en este indicador y una estabilización de la inflación en torno al 6% anual de variación de precios. Como podemos ver en la curva naranja del gráfico de la derecha, las metas inflacionarias presentadas por el Banco Central son menores que las proyecciones contempladas por el Ministerio de Hacienda en el presupuesto, abriendo un signo de interrogación en torno a quién tendrá la razón o el dato certero. A nuestro entender, las proyecciones previstas en la curva azul por el Ministerio de Hacienda son proyecciones más razonables y alcanzables para poder planificar una economía. Los siguientes gráficos muestran dos cuestiones que creemos muy interesantes y de mucho impacto e importancia en temas presupuestarios. El gráfico de la izquierda muestra la sobreejecución por parte del Poder Ejecutivo de los montos aprobados en el presupuesto nacional. Es decir, cuántos recursos se gastaron por encima de los montos aprobados por el Congreso. Como podemos ver, el año 2017 está cerrando casi en línea con un 2% de diferencia, o casi un 3% de diferencia, cosa que celebramos porque vuelve a darle importancia y entidad a una herramienta clave en la administración del Estado, como es el presupuesto nacional. El gráfico de la derecha muestra las transferencias que han realizado el Banco Central para financiar el Tesoro Nacional. En color verde se ven los adelantos transitorios que ha ido realizando la entidad monetaria hacia el Tesoro Nacional. En naranja se ven las transferencias de supuestas utilidades de este Banco Central hacia el Tesoro Nacional. Y en celeste se ven las transferencias directas de reservas internacionales. Aquí también celebramos el hecho de dejar de utilizar a un organismo clave en el funcionamiento de la economía nacional como medio de financiamiento del gasto corriente estatal. Como puede observarse, la disminución de transferencias ha sido muy importante en los últimos años. Se han dejado de transferir reservas en los últimos 2 años y el presupuesto de 2018 prevé una disminución y solamente prevé transferencia de las supuestas utilidades de color naranja. Todas estas variables analizadas terminan reflejadas en este balance de ingresos y egresos del Poder Ejecutivo Nacional, que en términos contables sería una especie de estado de resultados o cuadro de resultados del gobierno. Como podemos ver, se prevé que los ingresos nacionales crezcan un 19% en términos nominales respecto a los ingresos de este año, lo que representará un 18,8 puntos del Producto Bruto del año.
Si vemos ese 19% y veíamos una inflación del 15%, se espera que los ingresos crezcan fruto de este mayor Producto Bruto más rápido que la inflación. Como también podemos ver, el 90% de los ingresos corresponden a tributos nacionales, donde se incluyen impuestos, derechos aduaneros y cargas sociales. Cuando analizamos la parte de abajo, la parte de los gastos, vemos que se prevén gastar más de 2.700 millones de pesos, lo que superará los ingresos planificados y representa un 22% del PBI. Aquí vemos que el aumento de los gastos en términos nominales es de 15.1%, en línea con la inflación prevista para el año. Del análisis de los gastos se puede observar que el 57% del gasto se encuentra en prestaciones sociales, que el 7.4% del gasto son subsidios económicos y que cada 100 pesos que gasta el Estado Nacional, 14 los gasta en salarios y cargas sociales, lo que nos muestra el peso relativo que tienen los mismos en la estructura de gastos. Como se puede ver, 386.000 millones es lo que gasta el Estado en salarios. Otro dato interesante es la última línea de gasto, que son los gastos de capital, que son 235.000 millones de pesos en gasto de capital, es decir, en inversiones que va a hacer el Estado en infraestructura. Por ejemplo, es interesante compararlo con los 203 de subsidios, es decir, cada peso que puedo sacar de subsidio lo puedo invertir en infraestructura y en estructura para el país. De esta manera podemos ver que el déficit planificado es de 396.000 millones de pesos, un 3.4% menor al de este año en términos nominales, es decir, que baja sin contemplar la inflación, es decir, que la baja en términos reales es mucho más grande, y que en términos de Producto Bruto Interno representa un 3.2, mejorando un 0.8, casi un 1% frente al déficit con el que se espera cerrar este año. Cuando a este análisis le agregamos el pago de los intereses de la deuda externa, vemos que el déficit financiero asciende a 5.5 puntos del PBI por los 286.000 millones de pesos que se pagarán de intereses. En el próximo slide vamos a ver un detalle más claro de la cuestión del financiamiento del déficit. Estos gráficos muestran la evolución, el gráfico a la izquierda muestra la evolución del stock de deuda pública en términos de PBI, donde vemos que se espera que continúe avanzando hasta estacionarse en torno al 37% a partir de 2020. Esto va creciendo por la existencia de déficit primario, es decir, cada vez se necesita más deuda para ir financiando ese Estado que gasta más de lo que le ingresa. El gráfico de la derecha es muy interesante y muestra el monto de intereses en porcentaje del PBI en color violeta. Podemos ver cómo va aumentando hasta el 2019. Y luego ve en color rojo y en color verde cómo va evolucionando o mejorando el déficit primario. Como se ve con claridad, a partir del año 2022 se espera que el resultado primario pase a ser positivo, es decir, que el Estado recaude más que lo que gasta en su funcionamiento sin el pago de intereses. Es decir, en 2022 se esperan que el resultado primario pase a ser positivo, pero como se ve, no alcanzará para pagar los intereses del stock de deuda contraída para llegar hasta ese momento financiando, lo que muestra con una cruda claridad la magnitud del desafío fiscal que tiene el país por delante. Para cerrar y a modo de resumen, armamos este cuadro con las principales variables para el año, donde vemos el nivel de actividad previsto en 3,5 y un cierre estimado del 3% para este año, un consumo privado que crecería a 3.3, la inversión que crecería fuertemente un 12% para ubicarse en 17 puntos del PBI, exportaciones que triplicarían su crecimiento en un 5.6%, las importaciones que se mantendrían en el orden del 7%, una inflación de 15.7%, un dólar promedio del año en 19.3%, los commodities en valores similares al 2017, un déficit fiscal primario en 3.2 puntos del PBI y un stock de deuda externa cercano al 31% del PBI. Esperamos que el video les haya sido de utilidad y los esperamos en nuestra próxima publicación. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo video.